Hola mis queridos hermanos y mis apreciados amigos. En esta hora es un gusto poderles saludar a través de esta plataforma digitales del Ministerio Hispano de Minnesota. Mi nombre es Ronald Garrido y junto al pastor Guillermo Vargas estaremos comentando para ustedes las lecciones de escuela sabática. Como título principal de este segundo trimestre de este año tenemos la promesa, el pacto eterno de Dios. Pero en esta ocasión estaremos comentando la lección número 11, el santuario del nuevo pacto. ¿Cómo está, pastor? Saludos, Ronald, y saludos a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan para disfrutar del mensaje del estudio de la palabra que hemos estado llevando durante todo este trimestre con una temática bien interesante que tiene que ver con el pacto eterno de Dios y cómo ese pacto se ha manifestado a través de las épocas, a través de la historia de la palabra de Dios hasta llegar a esta lección especial, el santuario del nuevo pacto, Ronald. Claro, pastor. Así que mis amigos, mis hermanos, vamos a comenzar. ¿Cuáles son los puntos claves de esta lección entonces, pastor? Bueno, mira, Ronald, vamos a hacer una comparación y vamos a vislumbrar primeramente cómo Dios instruyó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para que construyera un santuario y cómo ese santuario iba a ser sombra del santuario eterno que Dios tiene en el reino de los cielos. Ahí va a estar el centro fundamental de todo y vamos a ver entonces qué enseñanzas acerca del plan de salvación encontramos tanto en el santuario del Antiguo Testamento como en el santuario celestial. Ok, me parece muy interesante. Esta lección va a ser muy interesante y va a ser una bendición para ti, hermano, y para ti, amigo, que nos estás viendo. ¿Qué le parece, pastor, si oramos y comenzamos el estudio de esta hora? Sí. Vamos a orar. Cariñoso Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. En este momento pedimos tu bendición, que la presencia del Espíritu Santo nos acompañe. Aquí donde estamos nosotros, que vamos a abrir tu palabra, Señor, pero también a través de esta plataforma digital donde están nuestros hermanos, nuestros amigos escuchando, Señor, que tú impresiones sus corazones como has impresionado el de nuestro, Señor, para poder aprender de tu amor. Gracias por todo, mi Dios. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y algo que me gusta, pastor, comentar cuando hacemos este repaso a la lección es el versículo de memoria. Y de paso, por eso la lección lo dice, versículo para memorizar, porque debiésemos aprendernos todos estos versículos, mis queridos hermanos, y poder ampliar nuestro conocimiento acerca de ese Dios de amor. Y el versículo para esta ocasión, para esta lección en especial, dice así: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Qué lindo mensaje, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Y esa es la promesa que mueve a los hijos de Dios. Esa promesa que el Señor tiene de una redención para vida eterna. Algo importante que la lección comenta y que pues es como una forma de introducir este estudio es la experiencia de un hombre llamado Fran, que iba caminando una noche de esas bien oscuras por una calle de su ciudad y de repente notó que alguien atrás le venía siguiendo y Francia se asustó y empezó a caminar más rápido, pero esta persona pues le iba siguiendo hasta que en un momento le llamó y le dijo: Fran, el impresor. Y entonces él se detiene porque escucha su nombre y la persona le empieza a hablar y le dice: mira, ¿cómo tú me conoces si yo nunca te he visto? Tú eres un extraño para mí. Y le dice: pero yo sí conozco a tu hermano y tu hermano me ha hablado de ti y me ha dicho quién eres tú y la forma en que caminabas, la manera en que te movía era igualito a tu hermano, así que este tiene que ser el hermano de mi amigo y este tiene que ser Fran, su hermano. Así que por eso decidí acercarme para confirmar que eso era así. Y de esa manera, entonces, en la lección vamos a encontrar cómo Dios utiliza la ilustración del santuario en el desierto allá en el pueblo de Israel, ¿sí? Como una sombra, como una representación de lo que es el santuario celestial y de la obra que Dios realiza allí en el santuario del cielo. ¿Qué le parece, pastor, si como base leemos el versículo que introduce la lección acerca de la relación que Dios quiere tener con cada uno
de nosotros. Y se encuentra en Levíticos capítulo 26, versículos 11 y 12. Y dice de esta manera: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Mira qué interesante lo que dice Ronald, porque dice el Señor allí cuál era el propósito por el cual Él quería que su pueblo construyese un santuario en medio de ellos. Porque el objetivo era que en ese santuario el Señor pudiese morar, como dice el texto. El Señor dice quería caminar entre ellos y quería formar parte de su pueblo. ¿Por qué razón? Porque eso es precisamente lo que Dios quiere hacer también con nosotros. Así como lo hizo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, ¿sí? Al manifestarse y al estar con ellos en el santuario terrenal, quiere hacer lo mismo con nosotros. Quiere tener una relación estrecha, una relación profunda. Él quiere caminar en medio de nosotros. Y lo cierto es que una relación profunda entre amigos, entre las personas, se puede solamente alcanzar cuando las personas dedican tiempo para estar juntas, para conocerse, para hablar, para pues conocer cuáles son las necesidades del uno y del otro, y así es que se va formando esa relación. Y eso es justo lo que Dios quiere hacer también con sus hijos, con la humanidad en este planeta. Claro, pastor, porque para tener una relación con una persona, usted tiene que conocer a esa persona, usted tiene que saber de esa persona, usted tiene que indagar sobre esa persona. Y es por eso que el Señor quiere tener, mis queridos hermanos y mis queridos amigos que nos están viendo, el Señor quiere tener una relación con cada uno de sus hijos. Pero para que el Señor tenga esa relación con nosotros, tenemos que conocer a ese Dios, tenemos que acercarnos a ese Dios, así como Él se acerca a nosotros. Y es por eso que establece este santuario terrenal, que es la figura del santuario celestial. Quiere conocernos, quiere estar con nosotros. Pero me llama la atención el versículo, pastor, que dice, el versículo específicamente dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y ese es el Dios Todopoderoso que está diciendo estas palabras, y me está diciendo estas palabras a mí y te las está diciendo a ti, hermano. Ese Dios nunca nos rechaza. El Señor, aunque somos pecadores, el Señor quiere tener esa relación íntima con cada uno de nosotros, pastor. Así es, pues en definitiva, cuando el Señor dio esta instrucción a Moisés en el desierto para que se pudiese ejecutar la construcción del santuario, me llama la atención cuando leo todo el capítulo 26 de Levítico y todo el contexto de este texto, de esta lectura de la Biblia. Encuentro que, pues primeramente, a pesar de la condición pecaminosa del pueblo de Israel, a pesar de su vida de desorden, el Señor no los iba a abominar, sino todo lo contrario. El Señor quería morar en medio de ellos y poder iniciar un proceso de transformación en su vida, un proceso de cambio. Y algo interesante es que ese deseo de Dios se transmitió también en el pueblo de Israel, que la manera en que ellos iban a construir el santuario iba a ser a través del aporte de ofrendas voluntarias que todos pudiesen traer para ayudar en la construcción de ese santuario, y llegó un punto en que las ofrendas eran tantas, de diferentes metales preciosos, de telas, de maderas especiales que Dios había instruido, que fueron tantas que Moisés tuvo que pedirle al pueblo que ya no trajeran más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el santuario debía ser un lugar especial. Y cuando miramos la construcción del santuario y nos hacemos un mapa de las 12 tribus de Israel, vamos a encontrar que el santuario se encontraba en el centro. En el centro, las tribus estaban distribuidas alrededor, de tal manera que toda la vida de Israel, toda la vida de las 12 tribus giraba alrededor del santuario. Tenía que ver con todos los servicios que se realizaban allí. Entonces, pastor, el Señor quería hacer este santuario, o pidió hacer este santuario. ¿Cuál era la razón que el Señor hizo este pedido? Pues en definitiva, Dios quería morar en medio de su pueblo, estar allí con ellos.
que ellos sintieran su presencia y que ellos no sintieran que, bueno, que Dios era un Dios que vino, nos liberó de la esclavitud egipcia, nos lanzó en este desierto y se fue, desapareció y más nunca le volvimos a ver. No, eso no es la clase de Dios que él quería representar para su pueblo, sino que Dios quería manifestarse a su pueblo como un Dios cercano. Un Dios que quería estar allí, pendiente de las necesidades de su pueblo, pendiente de ayudarle en ese proceso de transformación que los preparara para la tierra prometida, aquí, en este mundo, pero más allá, les preparara para morar con Él por la eternidad. Claro, pastor, muy interesante porque tenemos ese Dios y lo hemos venido viendo a través de todas estas lecciones, de ese Dios que siempre está buscando a su pueblo, de ese Dios que siempre quiere tener esa relación íntima con su pueblo. Es una respuesta muy consciente de ese Dios porque el Dios de amor nos dice, ok, yo quiero morar con ustedes, yo quiero estar en esta relación con ustedes, yo quiero que ustedes sean mi pueblo, quiero tener este acercamiento con ustedes. Ahora, pastor, viendo este punto, si allá hubiera una persona que nos está viendo en este momento, pero no conoce a Dios, sí ha escuchado hablar de Dios, pero realmente no ha tenido esa relación con Dios, ¿qué le podría decir a esa persona a usted en este momento, pastor? Mira, yo creo que la lección nos enseña algo muy hermoso, y es que Dios siempre está con sus brazos abiertos, listo para recibir a todo aquel que se acerque a Él con un corazón dispuesto. Él no va a rechazar a nadie. Por eso dice el texto, no os abominaré, a pesar de nuestra condición pecaminosa. Por eso no importa cuán bajo hayamos caído, no importa en qué abismo profundo de pecado, de maldad el ser humano puede encontrarse, hasta allá se extiende la mano preciosa del Señor, la mano poderosa para rescatarnos, sacarnos de ese abismo e iniciar un proceso de relación con nosotros, ¿sí? Pero ese proceso tiene toda una enseñanza que se manifiesta en el santuario a través de cómo era el asunto del pecado, lo de los sacrificios que se realizaban, ¿verdad? Y la aceptación de esos sacrificios. Y hablando un poco acerca de los sacrificios, pastor, y hablando acerca un poco de la aceptación de todos estos sacrificios en el santuario, qué importante era la sangre, pastor, porque la lección habla de la sangre, qué importante era el derramamiento de sangre en ese sacrificio perdón, que el ser humano en ese entonces tenía que hacer para el perdón de sus pecados. En definitiva, es así, Ronald. ¿Por qué razón? Porque no había otra forma que se pudiese redimir, o mejor dicho, en un lenguaje que podamos tener más claro, no había otra forma en que se pudiese rescatar. Porque recuerda, Ronald, y recuerden mis amigos y hermanos que nos escuchan, que el hombre, desde la caída de nuestros primeros padres en el jardín del Edén, cayó preso, fue secuestrado por las artimañas de Satanás, y no hay precio en oro, en plata o en dinero o en metales preciosos que pueda servir para salvar a la humanidad de esa condición de pecado, sino que el único precio era a través de un sacrificio. Y por eso en el jardín del Edén Dios enseñó a nuestros padres la importancia de ese sacrificio cuando los vistió con pieles. Y cuando Abel ofreció como sacrificio, como ofrenda delante de Dios, el sacrificio de un cordero. Ahora en el santuario se instituye de una manera mucho más estructurada, mucho más clara, donde Dios pretendía enseñarle a los israelitas y enseñarnos a nosotros también que la manera en que ellos podían recibir el perdón de sus pecados y podían ser redimidos, rescatados de su condición, era a través del derramamiento de sangre. Y la mejor manera de ilustrar lo que Jesús vendría a hacer al morir por nosotros en la cruz del Calvario era a través del sacrificio de un cordero. Por eso Isaías 53 dice que el Señor Jesús como cordero fue llevado al matadero. Vean qué interesante y qué hermosa ilustración es esta. Y entonces todo esto del cordero, del sacrificio, pastor, ¿qué evento profético tenía según la lección para nosotros? ¿Cuál era el evento profético que apuntaba todos estos sacrificios? Pues muy bueno esta pregunta que hace, Rona, porque
Para los israelitas y para quienes vivieron en el Antiguo Testamento, el ritual de los sacrificios les invitaba a ellos a mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante, cuando el día de mañana habría de venir el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo menciona Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba allí al Jordán para ser bautizado, Juan lo reconoció y por eso dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando los israelitas iban al santuario, llevaban un cordero o en su defecto llevaban una palomita, ¿sí? Entonces llevaban el cordero y ellos mismos, con su propia mano, Ronald, tenían que degollar al animal, sacrificarlo. Era un momento extremadamente difícil, era duro, ¿sí? Porque, y aprovecho, pastor, perdón, y aprovecho esa parte de la sección de la lección que usted está hablando, porque la misma lección dice, y si nosotros nos pusiéramos en el lugar, imagínense usted ponerse en el lugar de uno de esos israelitas en el tiempo de antes, yo creo que no era fácil, hermano, pasar por esa experiencia que posiblemente tú mismo comprabas el animalito, tú tenías que ir al lugar y tú mismo tenías que sacrificar el animalito. Cuantas veces pecaras, tú tenías que repetir este proceso. Y ese proceso no era fácil, pastor. Así era. Era una situación dura. Y entonces, después que la persona sacrificaba el cordero, entonces el sacerdote, que era el que oficiaba allí en ese santuario, tomaba una porción de la sangre y la llevaba dentro del santuario, donde era pues esparcida allí en la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿sí? Y entonces él pues recibía en ese momento por fe, porque por sobre todas las cosas no era simplemente ir y sacrificar, sino la persona a través de ese acto reconocía el perdón de sus pecados en el sacrificio que habría de ocurrir en el futuro en Cristo Jesús. Mira qué tremendo era. Y es interesante, pastor, esta palabra que usted ha mencionado en este momento, la fe, porque mi querido hermano, mi querido amigo que nos está viendo a través de esta pantalla digital, ¿sabes? Todo esto de la palabra de Dios posiblemente viene a ser una historia a tu vida. Si tú no le pones el acto de fe a ella, no puede hacer mucho en tu vida. Pero cuando tú crees esta palabra y crees lo que Dios te habla a ti, a tu corazón, y lo crees por fe, esa palabra viene a ser una palabra vivificante para nuestro ser, pastor. Así es. ¿Y sabe qué, pastor? Hebreos 10:4 me dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Como usted estaba hablando, se necesitaba realmente que todo esto apuntara hacia Jesús, al sacrificio que Cristo iba a hacer por cada uno de nosotros, hermanos. Pero, ¿cómo es que esta sangre, y por qué sí la sangre de Jesús, pastor, purificó todo esto, quitó todo esto? Porque en definitiva se había dispuesto en el cielo que Jesús fuese el que iba a ser el que iba a venir a morir y a dar su vida por la humanidad. O sea, Jesús, que estaba allí en la comunión íntima con su Padre en el reino de los cielos, que compartían la gloria divina, Él se dispuso a despojarse de esa gloria divina, a dejar su gloria celestial para venir a tomar forma humana, ser como uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que estuvo dispuesto a venir y a morir en la cruz del Calvario, que era la peor muerte que podía ocurrir en los tiempos de los romanos. Era la peor muerte que podía ocurrir a un ser humano, ¿sí? De tal razón que para los israelitas, a través de ese sacrificio, ellos por fe veían a Jesús en el futuro. Ahora nosotros miramos por fe hacia el pasado. ¿Y por qué ya no se hacen más sacrificios? En la actualidad, ¿por qué ya nosotros no seguimos sacrificando corderos? Porque ya Jesús, que era el cordero mayor, ¿verdad? Vino y dio su vida y ya no hacen falta más sacrificios de machos, cabríos o de ovejas o de toros, porque ya en Cristo Jesús y su sangre era suficiente para la salvación de toda la humanidad, pero especialmente de aquellos que por fe aceptaran el sacrificio de Cristo Jesús. Y es muy interesante este punto que toca la lección también, pastor, porque estamos hablando de que ya no hay que sacrificar, ya no hay que sacrificar el animalito, ya no hay que sacrificar nada, simplemente aceptar a Jesús por fe, por amor
y tenerlo en nuestro corazón y vivir de acuerdo a lo que Él nos pida es que hace la diferencia para nuestra vida. Pero si hay alguien allá, pastor, y cree que sacrificando algo puede obtener algo de parte de Dios o actuando de una manera, ¿qué le puede decir a esa persona, a usted, pastor, en esta hora, aprovechando este lapso de la lección, acerca de lo que hemos estado hablando hasta este momento? Pues es que en definitiva, nosotros hemos sido formados, quizás en nuestro crecimiento religioso, hemos sido formados con la idea de que yo tengo que hacer algo para lograr mi salvación. Tengo que pagar una penitencia, tengo que caminar de rodillas tantas millas, tengo que ir a un peregrinaje. O, adicional a esto, pues tengo que llevar una ofrenda especial a algún lugar, ¿verdad? Cosas así. Inclusive yo he conocido personas que en ese conocimiento limitado que tienen, entonces llegan hasta cierto santuario y de allí pues van de rodillas hasta llegar al altar del santuario, y aunque sus rodillas están todas sangrantes, ellos sienten que así están purgando sus pecados. Pero eso es totalmente contrario a lo que enseña la palabra de Dios. El sacrificio fue hecho por Cristo Jesús. Por eso dice Juan 3:16, ese famoso versículo que pues mucha gente conoce. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el sacrificio del Señor Jesucristo fue suficiente. ¿Qué nos corresponde ahora a nosotros los seres humanos? Aceptar por fe ese sacrificio, abrir la puerta de nuestro corazón para que Cristo Jesús venga a morar en nuestra vida y Él entonces pueda iniciar en nosotros un proceso de transformación. Porque no es que nuestra vida va a seguir siendo igual después que aceptamos por fe a Cristo Jesús en un momento emocional, bajo una circunstancia especial. Es que al aceptar a Cristo Jesús empieza un proceso de cambio, un proceso de transformación en la vida del ser humano. La lección habla de que Jesús tiene un ministerio celestial para nosotros y Hebreos capítulo 9, versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así es. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ¿sí? y como enseña la Sagrada Escritura, resucita al tercer día, el Señor Jesús asciende a los cielos. Y dice allí el libro de Hebreos que el Señor Jesús está a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué Él es el intercesor? Porque Él es nuestro sumo sacerdote y nuestro abogado. Porque delante de Dios, cada vez que tú, mi amigo, mi hermano, cada vez que tú y yo reconocemos nuestros pecados, nos damos cuenta de nuestros defectos de carácter, de nuestras fallas, de nuestros errores. Y por eso, pues, cuán importante que nosotros, ojalá a diario, al terminar el día, antes de irnos al descanso de la noche, cuán importante que nosotros pudiésemos apartar como un pequeño espacio de tiempo en nuestra vida para poder hacer como una breve reflexión de todo lo que fue ese día, lo que vivimos en ese día, y delante del Señor, pedir al Señor el perdón por nuestras faltas y que nosotros podamos descansar en paz. Y cuando nosotros vamos con corazón contrito, humillado, reconocemos nuestra falta, reconocemos que por nuestros propios medios no podemos en definitiva cambiar, sino que necesitamos de Jesús, entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor allí se presenta ante el Padre, ¿no? Amén. Y entonces dice, bueno, mira, Padre, aquí está Ronald Garrido, aquí está Guillermo Vargas, ellos han orado, han reconocido sus pecados y han pedido perdón. Y Señor, mi sacrificio en la cruz del Calvario, la sangre que yo derramé, es suficiente para cubrir de todo pecado. Alabado sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Dios, pastor. Y eso es lo maravilloso de estas lecciones, mi querido hermano. Y es por eso que te invitamos cada día a que tú puedas estudiar tu lección. Y amigo que nos estás escuchando, Cristo ya pagó el precio por ti, pagó el precio por mí. Así Simplemente acércate a Él, búscale, acéptalo y Él estará dispuesto a ayudarte, a que camines con Él,
a que pruebes de las bendiciones maravillosas que el Señor tiene para ti. Y cuando digo bendiciones maravillosas, no es la parte económica, porque posiblemente tú puedas ser una persona muy próspera, pero te falta algo en tu interior, y ese interior solo lo puede llenar Cristo Jesús, y Él ya pagó el precio por ti y por mí. ¿Cómo concluiremos esta lección, pastor? ¿Cuál será la conclusión que le podemos dar a esta lección? Y poderle decir a nuestros amigos también que si tienen alguna necesidad de oración o les gustaría que le enviáramos algún estudio o obtener estas lecciones que estamos repasando en esta escuela sabática, por favor mándenos un mensaje ahí al Messenger de la plataforma que usted está viendo en este momento, y con gusto le podemos atender. Mira, Ronald, cuando me haces esa pregunta, ya disponiéndonos a cerrar, pienso primeramente en que la Biblia pues, nos presenta un acontecimiento muy, muy significativo, y es el de aquella mujer que trajeron con los hombres que la encontraron en el acto del adulterio y la trajeron allí, la tiraron a los pies de Jesús, y la mujer estaba allí solamente esperando que Jesús diera la orden para que todos lanzaran las piedras. Ya todos estaban con la piedra en la mano lista para ponerla sobre la cabeza de la mujer. Sin embargo, el Señor Jesús, pues con todo su amor, su paciencia, se pone de rodillas allí, empieza a escribir, y entonces levanta la mirada, los mira a todos y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron. Queda solamente la mujer y Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor. Pues ni yo te condeno, mujer. Vete y no peques más. Así que así está nuestro Señor allí, como nuestro abogado defensor en el santuario celestial, en ese santuario que es el verdadero santuario donde el Señor trabaja y donde nos gozaremos en ir a alabar por la eternidad cuando estemos en la gloria celestial, en la gloria eterna. Pero allí está nuestro abogado, y él cuando acudimos a Él con nuestro corazón humillado, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras debilidades de carácter, nuestras fallas, y pidiéndole al Señor perdón, reconociendo que por nosotros mismos no podemos cambiar nuestra vida, sino que requerimos de su ayuda, entonces el Señor, como nuestro abogado, nos ofrece perdón, nos limpia de nuestros pecados, y dice la Escritura en el profeta que lanza esos pecados a lo profundo del mar, donde más nunca se acordará de ello, y Él quiere iniciar una nueva vida contigo, una vida nueva. Amén. Donde podamos experimentar las maravillosas bendiciones del cambio, de la transformación que Dios obra en cada hijo que abre las puertas de su corazón para que Él entre. Amén. Así que, pastor, ¿qué le parece si tiene la oración final de esta lección? Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Queremos darte gracias, Señor, por el ministerio maravilloso de Jesús en el santuario celestial. Allí está Él como nuestro abogado defensor. Allí está Él velando por nuestra causa. Y, Señor, aquí nosotros los seres humanos reconocemos nuestra condición pecaminosa, reconocemos nuestras faltas y reconocemos que por nuestra propia cuenta no podremos, Señor, vencer y superar esa situación. Solamente acudiendo ante ti, reconociendo que tu sacrificio en la cruz del Calvario, el derramamiento de la sangre preciosa de Jesús, nos puede limpiar de nuestros pecados, porque Jesús pagó en la cruz el precio de nuestra salvación. Esa cruz debía ser para cada uno de nosotros, pero Jesús la pagó en nuestro lugar. Y, Señor, gracias porque tú estás allí. Tu gracia, tu amor, tu misericordia está todavía abierta para nosotros. Aún sigue siendo nuestro abogado. Y por eso, Señor, no nos dejes perder el tiempo, y que podamos acudir a ti prontamente para encontrar en ti defensa de nuestro caso y encontrar oportunidad de vida nueva contigo. Que tu bendición sea con todos nuestros amigos que nos están escuchando y viendo a través del canal, y que tú puedas con tu Santo Espíritu obrar en sus corazones y en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.